Bueno, buenos días, buenas noches, perdón, a todas las personas que están allí y que están llegando al discipulado. Gracias por estar presente. Si usted no se conecta en la mañana en la oración y usted ve unos globos detrás de mí, no se preocupe. Estamos en tiempos del amor y la amistad y mi esposa le gusta decorar ese asunto y me decoró mi lugar de trabajo. Bueno, gloria a Dios. Ella es tremenda. Bueno, pero comenzamos entonces la clase. Vamos a seguir la clase. La clase pasada estuvimos hablando acerca de quién es Dios y cómo nosotros conocemos a Dios. Eso lo estuvimos viendo la clase pasada. Y la clase de hoy vamos a continuar. Conocer los atributos de Dios es importante porque nos van a determinar nuestro crecimiento en el Señor. Nosotros no podemos instruir a nadie para buscar a Dios y todo esto si no le damos a conocer a Dios. Y es importante esto. Cuando los discípulos arrancaron para hacer la iglesia, eh, el pueblo judío conocía a Dios, era su Dios. Jehová de los ejércitos era su Dios y era más fácil arrancar para dar a conocer a Dios. Y ellos arrancaron y el énfasis que ellos hicieron fue en cuanto a la ley. Entonces, pero para nosotros los gentiles, los que no conocemos desde nacimiento, que no se nos ha instruido en la palabra del Señor y dar a conocer a Dios, entonces es diferente. A nosotros se nos tiene que dar a conocer a Dios, el Dios como habla Pablo en la escritura y puso a predicar. Bueno, creo que fue Pedro que empezó a hablar acerca del Dios desconocido cuando estaban en Atenas, cuando estaban ellos adorando a muchos dioses, porque eran griegos. Los griegos adoraban a múltiples dioses y tenían una estatua que se llamaba el Dios desconocido. Y de ahí el apóstol empezó a predicarles acerca de ese Dios desconocido. También nosotros tenemos que hablar de esto para conocer al Señor, aun cuando ya muchos de ustedes ya lo conocen porque son cristianos de tiempo o a lo mejor están comenzando sus pasos y tenemos que ponernos a un mismo nivel todos para poder tener un discipulado excelente. En los atributos que vamos a estar hablando del día de hoy, vamos a tener el primero, que es hablar de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Él no varía, no tiene sombra de variación alguna. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de ahora. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza que Dios no cambia. Dios es el mismo y que la manera como él se conduce antes también va a ser la manera que se conduce ahora y cómo se va a conducir después. Entonces, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Entonces, nosotros tenemos que ver eso como la Biblia lo describe y lo habla. Por ejemplo, un salmista en el Salmo 102, verso 27, dice lo siguiente: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Fíjate cómo expresa el salmista. El salmista habla, conoce a un Dios que le han mostrado desde pequeño y él escucha la historia que tiene Israel, de dónde viene Israel, de dónde viene la creación, porque ellos son instruidos desde pequeño y el salmista declara estas palabras y dice: tú eres el mismo, no cambias, tú eres el mismo, yo puedo confiar en ti porque de tal manera tú te conduces, entonces yo puedo llegarte a conocer y puedo saber cómo tú vas a actuar o reaccionar a las cosas que yo hago. Entonces, cuando nosotros conocemos esta verdad, nos hace saber que los errores pasados que están descritos en la palabra que cometió el pueblo de Israel o las cosas correctas que hizo el pueblo de Israel anteriormente, por eso es que la Biblia dice que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros nos sirviera de instrucción, para servirnos de guía a nosotros. Entonces, al saber los errores que cometió Israel y las cosas buenas que hizo Israel, sabemos que Dios va a actuar de la misma manera. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros somos
mutables. Nosotros no pensamos igual o no actuamos igual desde que somos y nacemos. Vamos aprendiendo cosas y vamos cambiando nuestra personalidad. Por eso, cuando yo oriento matrimonios, yo les digo a los muchachos que puedan casarse o empezar a tener noviazgo desde temprana edad, que no esperen como hoy en día los muchachos quieren casarse a los 40 o más de los 40, sino que tengan y sean jóvenes cuando empiecen a tener relaciones, porque ellos mismos se van a formar su carácter para poder tener un matrimonio correcto, porque ellos mismos se van a ir modificando y adaptando para tener un matrimonio correcto. Entonces se vayan conociendo poco a poco y se van transformando. Mas Dios no es así. Dios no se transforma con el tiempo. No hay cosas que cambien el carácter o determinen lo que Dios va a hacer, porque Él no cambia. Ahora, Dios mismo afirma de Él mismo que Él, fíjate lo que dice Él en Malaquías capítulo 3, verso 6, dice, yo soy el Señor, no cambio. El mismo Señor nos dice a nosotros a través de la palabra que Él no va a variar, que Él no va a cambiar. Él va a seguir siendo el mismo Dios. Cuando nosotros vemos que el salmista se da cuenta que a pasar de los años Dios no cambia y que el mismo Dios nos da a conocer a través de la palabra que Él no cambia, hablándole a través del profeta Malaquías, entonces nosotros tenemos que estar seguros de que Dios va a ser el mismo como hemos escuchado ayer, hoy y por los siglos. Ahora, además de que Dios es inmutable en sus propósitos, también recalcar que los planes de Dios no van a cambiar. Lo que Él ha establecido que va a ser, eso va a ser. Ahora, cuando nosotros hablamos de que va a haber una segunda venida del Señor, eso es lo que va a suceder, no va a cambiar, va a suceder como Él lo dijo. Es más, el mismo Jesús dice que no pasaría ni siquiera una tilde, se dejaría de cumplir en la palabra del Señor, todo se va a cumplir. ¿Podemos detener la venida del Señor? No. ¿Podemos atrasar la venida del Señor? Realmente no. Él tiene el tiempo para venir, Él conoce los tiempos y Él sabe cuándo será la manifestación del Señor en los cielos para llevarse a su iglesia y luego para venir a juzgar a las naciones de la tierra. No nos pueden engañar, no podemos ser engañados. No nos puede venir un profeta a decir, mira, que el Señor decidió no venir, que va a haber otro tipo ¿cómo se llama?, de justificación para el hombre. No, eso no cambia. Dios estableció que el hombre que creyera en Jesucristo, entonces será salvo. No hay otra forma para ser salvo. No hay otra instrucción de Dios, no hay profeta, no hay ángel del cielo. Incluso Pablo lo describe en la palabra ahí en el libro de Gálatas, que si viniese un ángel del cielo o viniera o cualquier profeta o ellos mismos a cambiar lo que ya se había establecido como el evangelio, entonces llámelo anatema, porque los propósitos de Dios no van a cambiar. Lo que Dios hará no va a cambiar. Lo que Dios ha prometido, esto hará. Entonces nosotros podemos entender esta parte bien interesante de Dios, que Él no va a cambiar según los tiempos, Él va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, todo lo que Él dice, nosotros tenemos que decir sí y amén, porque todo lo que Él dice es sí y amén, se va a cumplir y nosotros experimentaremos esto. Mira lo que dice el salmista en cuanto a sus propósitos. Dice el salmista en el Salmo 33:11, dice lo siguiente: los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Ahora, Dios no cambia entonces en sus propósitos. Él va a hacer las cosas. Pero cuando vemos en sus planes de eternidad, en lo que Él va a hacer, como Mateo capítulo 25, verso 34, Efesios capítulo 1, 4 y verso 11, hablando acerca de lo que Dios hará. Dios no va a cambiar a lo que Él ha dicho.
Veremos cómo se van a cumplir las cosas. Aun cuando nosotros oremos para que no hayan guerra, las guerras van a haber. Aun cuando nosotros oremos para que no haya muerte, la muerte va a haber. Aun cuando nosotros oremos para detener, ¿cómo se llama? Para en contra de los propósitos de Dios, no podemos hacer. La Biblia nos, bueno, no la Biblia, nos habla un pastor amigo nuestro y dice que escuchando a un joven en una oración, en un retiro espiritual que tuvieron para unos jóvenes, encontró un joven orando de esta manera: Señor, para que se acabe todo el problema, salva al diablo, perdona al diablo y se acaba todos los problemas. y le decía al pastor, no ores así, porque ese tipo de oración no las va a cambiar Dios. Esos son los propósitos de Dios. Ya hay una condenación sobre el diablo, sobre Satanás, y no hay perdón para él. No hay perdón para él. No hay perdón para aquellos que han muerto sin Cristo. No hay perdón, no hay otro medio de salvación para ellos. No hay oportunidad para aquel que partió de esta tierra sin Cristo en su corazón. Pero sí hay una oportunidad para aquellos que crean en el Señor, sí los hay. En los planes individuales o en los planes de Dios y sus promesas, Dios puede cambiar en algunas cosas, pero lo que Él ha prometido, lo que Él dice que va a hacer, no cambia. Mira lo que dice Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, y habló y no lo ejecutará. Dios es tremendo. Cuando Él da una palabra, una promesa, eso se va a cumplir. Claro está, hay cosas que pueden cambiar la ejecución de algo. Nínive, cuando nosotros conocemos la historia de Nínive, cuando el Señor, habla, esto es Números capítulo 23, verso 19. Cuando Dios habla a través del profeta y le habla al profeta Jonás y le dice a Jonás, mira Jonás, yo quiero que vayas a Nínive y le digas que yo voy a destruir la ciudad de Nínive porque ellos han pecado. Entonces, Jonás le dice al Señor, Señor, yo voy a hacer esta instrucción. Y va y se monta en un barco y agarra la dirección opuesta a lo que Dios le dijo. Si usted va al mapa, Nínive le quedaba hacia el norte y él agarró un barco y se fue hacia el sur. Él quería escaparse de Dios, pero Dios lo atrapó a través de un pez, lo atrapa y ahí en el pez él viene y se arrepiente y le dice, Señor, yo me arrepiento, y lo vomita el pez. Qué bueno que lo vomitó, pero bueno, lo vomita el pez y él está allí y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Dios le repite las mismas palabras. Dios no cambia. Incluso no cambió las palabras, ni las suavizó, ni las puso más fuerte. Él dijo las mismas palabras. Jonás no quería, no quería, Jonás no quería ir a Nínive a predicarle. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque Nínive era enemigo de Israel. Y segundo, que Nínive, o no, perdón, que Jonás sabía que si llevaba el mensaje, Dios les iba a perdonar. Y Dios le dice, ve y da el mensaje. Y de eso predicó Jonás. Jonás fue, dio el mensaje y se esperó sentado para ver la destrucción de Nínive. Pero el pueblo de Nínive se arrepintió, oraron, ayunaron y pidieron perdón a Dios. ¿Cómo sabe Nínive del Dios verdadero? Como te dije al principio, Dios se ha revelado a nosotros, Dios se revela a los hombres conforme a los tiempos, y ellos conocían al Dios verdadero a pesar de que tuviesen otros dioses externos, que no era el Dios verdadero, sino tuvieran otros dioses, pero conocían a Dios. Cuando nosotros vemos en la palabra, por ejemplo, cuando salió el papá el papá de la esposa de Moisés,
Nosotros vemos a un hombre que dice que era sacerdote del Dios Altísimo, que era sacerdote de Madián. Ahora, cuando nosotros vemos esto, es que de la línea que viene el papá de Moisés, de la esposa de Moisés, es un hombre que viene de la línea de Abraham. Abraham tuvo otros hijos. Después de que tuvo a Isaac, él tuvo a otros hijos, y estos hijos están descritos en la palabra, y por ahí viene la descendencia. Entonces, habían pueblos que aun cuando no tenían al Dios verdadero como su Dios principal, conocían a Dios, a Jehová de los ejércitos, porque se les había enseñado desde su nacimiento. Ellos conocían a Dios. Y ellos, cuando escucharon la palabra en el pueblo de Nínive, escucharon la palabra de Dios, de que Dios iba a destruir al pueblo, y él tenía un propósito, y sabemos que Dios no cambia. El pueblo se arrepintió, y Dios puede cambiar algunos decretos que él le ha dado. Lo puede cambiar si cambia la condición del hombre al cual le va a ejecutar su justicia. La justicia de Dios siempre se va a dar, nunca cambia. Pero si nosotros cambiamos, nosotros podemos mover en parte el dictamen que Dios ha hecho. Pero no te equivoques. Dios te puede perdonar ahora, pero Dios puede seguir y cumplir su justicia sobre ti. Nínive, la ciudad de Nínive, por la historia, nos habla de que Nínive fue, ¿cómo se llama?, perdonada en ese momento, pero Nínive más adelante fue juzgada y fue destruida Nínive. Lo dice la palabra, está escrito ahí en la palabra, y nosotros vemos que sí, Dios puede cambiar un momento su propósito, su designio, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. A mí me gusta lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 15, verso 19. El pueblo de Israel estaba bajo una condenación de Dios. El pueblo de Israel había hecho lo malo y se había apartado de Dios. Habían ido y se habían ido a otras naciones deportados. Habían sido juzgados de parte de Dios, y Dios le había quitado la cobertura a ellos, y sus enemigos hicieron presa de Israel. Ellos estaban bajo un castigo de Dios, Dios les dio la espalda a Israel, porque ellos hicieron lo malo. Dios había prometido bendecir a Israel. Dios había dicho que ellos eran como la niña de sus ojos. Él había dicho cuánto amaba a Israel, pero también le dijo a Israel: mira, Israel, nunca te vayas a hacer otros dioses, nunca te vayas a pecar, porque no estaba permitido para ellos, no está permitido para nadie ir tras otros dioses. Pero ellos hicieron lo malo y estaban esparcidos en otros pueblos, y estaban ellos bajo ese castigo de Dios, que había levantado su protección sobre el pueblo de Israel, y estaba siendo avergonzado de Israel. Pero le dice a través de Jeremías al pueblo, y le dice Jeremías al pueblo: por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de la vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Le dijo Dios a Israel: mira, si tú cambias, te perdono. Si tú cambias, cambio mi juicio para perdonarte. Si tú te arrepientes, no haré contigo como he pensado. Dios puede cambiar su condición o su propósito dependiendo de la condición o relación que tenga con el hombre. Sí, si hoy nosotros pecamos, nos perdemos. Pero si nos arrepentimos y confesamos que Cristo es nuestro Señor y vivimos como siervos amados para el Señor, entonces nosotros alcanzaremos la salvación. Pero tenemos que hacer lo correcto. Por eso es que ahí viene, y no quiero ahondar todavía en esto,
Esto lo vamos a ver en el discipulado, pero lo vamos a ver más al detalle. Porque hay doctrinas donde nosotros podemos encontrar doctrinas, cuando nosotros hemos hablado de doctrinas que, y lo dije en la introducción, que hay doctrinas que nos pueden separar del amor de Dios y hay otras que no. Entonces son dogmas, son conocimientos, se han enseñado, pero no nos quitan la salvación o no. Por ejemplo, una de ellas que se ha debatido por años y que el pastor César nunca lo va a poder detener porque de su opinión o porque busque los versículos bíblicos, esto no se va a detener, que es el pensar si la salvación se pierde o no se pierde. El pastor César piensa que se pierde. Hay gente que piensa que no se pierde, pero igual eso no nos hace salvo o nos ¿cómo se llama? O nos aleja del Señor. Pero sí puede causar un efecto negativo, que nosotros lleguemos a pensar que por todos los pecados que yo haga, la salvación no se pierde y nunca lo voy a perder, entonces tiene que ver y atenta con mi santidad. Pero también es necesario entender que la salvación no se pierde y uno de los beneficios es entender la fidelidad de Dios. Si Él nos ha perdonado, ¿por qué ahora nos va a juzgar? Y nos va a juzgar no por las obras de la ley, y ahí es donde se confunde el hombre. No es por las obras de la ley, sino es por la maldad en el corazón. Si Dios no perdonó a Israel, ¿usted cree que Dios va a actuar de una manera diferente con la iglesia? No. Si Dios lo hiciera, Dios fuera injusto. Si Dios lo hiciera, fuera mutable. Entonces, son conocimientos que nosotros tenemos que saber, y cuando nosotros entendemos lo que Dios dice, lo que Dios nos enseña, entonces nosotros podemos evaluarlo y decidir en qué creer. Si usted cree que la salvación no se pierde, bien, usted no se va a perder por eso. Si usted cree que la salvación se pierde, bien, tampoco usted se va a perder por eso. Pero sí, una cosa le va a motivar más o a lo mejor le va a dar más libertades para pecar que la otra. Entonces, usted evalúe qué es lo más conveniente. Usted no se va a perder por esto, ni tampoco me voy a poner a discutir estas cosas porque a la final no tiene nada que ver con la salvación. Ahora, lo otro de las cosas más importantes de Dios, de su ser, de lo que Él es, de sus atributos, es que Dios es independiente. Dios no depende de nada. Dios no, ¿cómo se llama? Dios, nadie le dijo a Dios cómo crear la tierra. Cuando Job se le puso a, ¿cómo se llama? Cuando Job se le puso a hablarle a Dios acerca del castigo que estaba recibiendo, aun cuando Job no había pecado, pero Job hizo algunos argumentos donde Dios tuvo que decirle, mira, ahora Job, escúchame a mí que yo voy a hablar. Y le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Tú me aconsejaste a mí para hacer las aves del cielo o las bestias de la tierra. Tú me aconsejaste a mí hacer las bestias de los mares. Tú me aconsejaste a mí separar las aguas de la tierra. Tú me aconsejaste a mí. No, nadie aconsejó a Dios. Sin embargo, uno de los atributos de Dios que también vamos a hablarlo y vamos a hablar de su característica y su naturaleza va a ser de un Dios trino. Vamos a hablar de esto. Pero quiero hablarte de esto porque en el primer versículo de la Biblia nosotros vemos que Dios dice hagamos y empieza Dios a hacer hagamos al hombre. Cuando empieza él a hablar en plural, él está hablando como que si hubieran personas junto a él. Y después vamos a hablar de esto, de lo que es el Dios trino. Ahora, pero Dios nunca recibió consejo de nadie para hacer las cosas. Él es soberano en todas las cosas, es el independiente. Él no nos creó a nosotros porque él se sentía solo.
Él no nos creó a nosotros porque se sentía, ¿cómo se llama?, insatisfecho. Dios nos creó a nosotros basado en un plan eterno que Él tiene, diseñado en ese plan eterno que Él entiende, pero Él es independiente. Mira, me gusta mucho lo que dice allí el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 24 y 25. Me gusta mucho Hechos 17, 24 y 25. Mira lo que dice, porque tiene mucho que ver con algo que yo he estado enseñando últimamente, no por el hecho de hablar contra la iglesia, sino hablar uno de los errores que está cometiendo la iglesia actual. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Señor y nosotros seremos levantados, la iglesia. La iglesia nunca será mal vista, pero no quiere decir que la iglesia no va a cometer errores como lo cometió Israel. Ahora, fíjate lo que dice Hechos capítulo 17, versos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo, lo reconoce allí Pablo hablando y dice, y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Dios no depende de nosotros. La expresión de Jesús cuando le dijo a la samaritana, y le dice Jesús a la samaritana, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no está hablando de personas que le canten. Él no está hablando de personas ¿cómo se llama?, que le alegren el día a Dios. No, él lo que está hablando de personas que le crean y que le obedezcan. Porque nosotros no fuimos diseñados realmente para, ¿cómo se llama?, para alegrar el corazón de Dios. Pero sí dice la Biblia que fuimos diseñados o fuimos creados para la alabanza de su nombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para dar a conocer no solamente, ¿cómo se llama?, al cielo mismo, sino a todos los que fueron desterrados del cielo, de que Dios es perfecto y quería mostrar su perfección en el hombre, pero el hombre también falló. Y le muestra a Dios la capacidad que él tiene de perdonar y de ser, ¿cómo se llama?, misericordioso por el pecado del hombre, creando un plan de salvación para él. Ahora, Dios no depende del hombre, Dios no depende, el ministerio de la iglesia no depende de edificios. Si los edificios todos fueron cerrados en el mundo entero, si hubiera una persecución donde se destruyan todos los templos creados para Dios, Dios no se detiene, ni la iglesia se detiene, porque el cuerpo, la iglesia, son todos los hombres y mujeres llamados por el Señor a través de Cristo Jesús. Por eso, nosotros no dependemos de edificios, de leyes, de cosas que se den. La iglesia no depende de eso. ¿Sabes qué? En lo que la iglesia tiene que funcionar más, en vez de intentar solamente, porque hay ahorita una, ¿cómo se llama?, una moción de poner presidentes y poner mandatarios que sean cristianos, y gloria a Dios que se dé por esto. Pero el mundo no necesita mandatarios que le crean a Dios, realmente no, sino necesita una iglesia que le hable al mundo que necesitan a Dios. Porque las leyes no pueden transformar el corazón del hombre. No los hizo las leyes perfectas que él determinó para que Israel viviese por ellas. No, ellos todos pecaron. Entonces la ley no cambia el corazón del hombre. La ley lo que viene a decirnos lo malvado que hay o la maldad que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que hace la ley, descubrir la maldad que hay en el corazón del hombre. Entonces, nosotros tenemos que orar por una iglesia que se levante y predique el nombre del Señor Jesucristo a todas las naciones. Pero ¿cómo lo van a hacer si no hay discípulos, si no hay personas enviadas,
si no hay personas que han sido consagradas para hacer esta función. Y cuando tú te estás tomando un discipulado, cuando tú te estás preparando para el Señor, cuando tú aprendes de personas que ya también han sido enseñadas igual que tú, entonces quiere decir que tú te estás preparando para hacer esa iglesia que dé a conocer al Señor a las naciones de la tierra. Y gloria a Dios por eso, porque Dios ha puesto en tu corazón ese deseo de crecimiento. No viene de nosotros, viene del Señor, y Dios te escogió a ti. Dios te hizo un llamamiento santo para que tú te integraras a ser embajador de Cristo acá en la tierra, a ser una persona que dé a conocer su reino a las naciones de la tierra. Ahora, sigo con esto. Ahí está mi esposa. Si Belkis hace una, ¿cómo se llama? Una lista de las personas que están conectadas, sería bueno. Sería bueno que lo hiciera, por favor. Ahora sigo porque ya se nos está acabando el tiempo. O sea, me faltan nada más 3 minutos más para terminar esto. Tenía otra de las características de Dios para desarrollar hoy, pero el pastor César se anima, se motiva, entonces vamos a extender una clase. Ahora, Dios fue siempre. Él no tiene principio, no tiene final. Nadie lo formó a él, nadie ¿cómo se llama? Le dio a él nacimiento. Por eso, y perdónenme todas aquellas personas que han sido instruidas por el catolicismo, y en esto les hablo a ustedes. Acuérdense algo, no, yo no estoy haciendo mención de nadie ni acusar a nadie de todo esto. Cuando se asevera que María es la madre de Dios, y nosotros estamos diciendo que Dios nació en un momento, y es un error. Dios existía desde el principio. María fue creada. Ella nació desde un nacimiento, desde un nacimiento normal. Lo que pasa es que Cristo tenía que venir como hombre a la tierra y tenía que padecer lo mismo que un hombre para que pudiera llegar a ser el Cordero perfecto, para poder llevar el pecado de los hombres, que viviese como hombre, pero que nunca pecase, para que le dijera al mundo, a Satanás y a sus demonios, que sí se puede vivir en santidad. Y vino Cristo y padeció lo mismo como un bebé, creció, fue niño, se metió en problemas con la mamá, así lo hizo, con María se metió en problemas, él se metió en circunstancias difíciles. María le decía, ¿dónde estás, mijo? ¿Qué estás haciendo? Y le decía a él, yo en los negocios de mi padre tengo que estar, y María se quedaba callada y decía, pero este muchacho, y tanto así, que nosotros vemos que el proceso de María, o decir que María es la madre de Dios, es algo totalmente equivocado con la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros reconocemos, y yo reconozco, el pastor César, que María fue el instrumento para que Jesús naciera de su vientre, porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo en una mujer que era virgen, que no había tenido y no había conocido hombre, y que ella nació de ahí. Ahora, pero llevar a María al estatus de decir que ella es la madre de Dios es un horror doctrinal increíble. ¿Por qué? Porque entonces Dios tiene un principio. Acuérdense que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son desde la eternidad hasta la eternidad. Ellos no tienen principio, no tienen fin. Cristo mismo estuvo desde la fundación del mundo. Cuando habla la palabra hagamos, ya Cristo estaba, el verbo estaba, como lo dice Juan capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, verso 1, verso 2, habla acerca del verbo, y que el verbo estaba desde el principio y que el verbo era Dios. Ese era Jesús, estaba desde el principio. Las espaldas que vio Moisés de Dios, que él quiso que le mostrara, que se mostrara a Dios a Moisés, y las espaldas que vio los historiadores, y dicen todos que todo lo que vieron fue a Jesús, hecho, ¿cómo se llama? En forma de hombre, pero a Dios Padre nadie le ha visto, nadie
puede acceder a su presencia o verle y conocerle como Él es, porque ya vamos a hablar de esa característica en la próxima clase, de que Dios es invisible. Pero hablando de estas cosas, entendemos lo siguiente. Y mira lo que dice la Escritura de Jesús, ahí en Romanos capítulo 11, verso 36. Y quiero terminar con esto. Dice lo siguiente: porque todas las cosas que proceden de Él existen por Él y para Él. Porque todo lo creado ha sido creado por Él, en Él y para Él. Es lo que habla la Escritura, todo lo creado. O sea, desde la eternidad se creó todo en el nombre del Señor. Y Jesús está desde la creación, desde la fundación, todas las cosas. Él no nació, Él era. Él no será, Él seguirá siendo, porque no tiene principio, no tiene final. Después vamos a hablar acerca un poco más de la eternidad de Dios, pero lo voy a mezclar con otros atributos de Dios. Pero ya hoy se nos acabó el tiempo. Fíjate, cuando empezamos a hablar de estas cosas, podemos descubrir las doctrinas que son equivocadas cuando empezamos a conocer a Dios. Y quiero decirte algo. Fíjate, cuando yo estaba estudiando un poquito las leyes, las 613 ordenanzas que hay de los, ¿cómo se llama?, para el pueblo hebreo. Estas 613, ellos, las primeras ordenanzas, tienen que ver con Dios y tienen que ver con todos aquellos que se hace en contra de Dios y habla acerca de la idolatría. Todas estas leyes están escritas basadas en esas ordenanzas que puso Dios a Israel, y todo está escrito en la palabra. Y si nosotros lo vemos, nos damos cuenta que una de las cosas que más Dios juzga no es tanto como, digamos, los pecados sexuales que la gente hoy en día o la iglesia hoy en día lo pone, sino Dios lo que juzga es que nosotros dividamos nuestro amor a Dios para tener ídolos o para tener otros dioses. Tengamos cuidado, no cometamos los errores que Israel cometió, porque Dios juzgó a Israel por esto. Y si Dios vino a perdonarnos a nosotros en la cruz del Calvario, es para que nos apartemos de estos pecados, porque seremos juzgados igualmente que Israel. Pero usted dirá, pero Pastor César, yo creí en Cristo. Sí, pero creer en Cristo, como te dije, no es, ¿cómo se llama?, aceptar, ¿cómo se llama?, es levantar la mano y hacer una simple oración, sino obedecer a Dios y su palabra. Y si nosotros nos ponemos a leer, fíjese, las primeras, te voy a leer las primeras de las 613 normativas de los hebreos. Te lo voy a leer. Dice la primera: no creer en ningún Dios aparte del único Dios verdadero. Fíjate, Éxodo capítulo 20, verso 3. No hacerse imágenes. Éxodo 20, verso 4. No hacerse imágenes para que otros adoren, ni siquiera para que adores tú, sino hacer imágenes para que otros adoren. Levítico 19, 4. No hacer imágenes para ningún fin. Cuando hablan de ningún fin, hablan acerca de imágenes para ser adoradas. 20:20. No inclinarse ante ninguna imagen. Éxodo 25. No servir a ninguna imagen. Éxodo 25. No sacrificar niños a Moloch, que era un dios pagano. Eso está allí. Y puedo seguir nombrándote. Dice, por ejemplo, cuando sigo, no construir un pilar ni siquiera para adorar a Dios. Y tenga cuidado con esto, porque nos han enseñado a nosotros, incluso, ustedes dirán, pero esto es a los católicos, no, a los cristianos evangélicos también. Adorar el templo. Nos han hecho adorar el templo, adorar el edificio donde los cristianos se reúnen para adorar al Señor. Nos los han hecho adorar. Y fíjate lo que dice esto acá: no construir un pilar ni siquiera para adorar a Dios. No construir un estrado
con el mismo propósito. ¡Wow! No está hablando solamente de una imagen de un santo, está hablando incluso de una construcción, o está hablando de cualquier cosa en la cual se quiera adorar a Dios. Cuando nosotros vemos, sí, mira, cuando tú me ves acá, yo veo acá, por ejemplo, yo agarro esta página, por acá, tengo esta página, tengo por la parte de atrás esta página también, y empiezo a pasar página tras página por los dos lados. Y esto es toda la ley del pueblo de Israel. Y todas estas cosas son cosas que no podía hacer Israel y que si las hacía era juzgado. Y nosotros pensamos que nosotros vamos a aceptar al Señor y vamos a hacer cualquier cosa. Tengamos cuidado, no nos equivoquemos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, no cambia, Él es eterno. Entonces, se me acabó el tiempo. No te estoy diciendo que vamos a vivir la ley, no lo estoy diciendo en ninguna manera, pero Dios escribió en las tablas de tu corazón. Vuelvo y repito, Dios escribió en las tablas de tu corazón, donde te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Apártate de lo malo y haz el bien y recibirás misericordia y favor de Dios. Haz lo malo y harás que la mano de Dios se quite de ser la cobertura tuya. Entonces, cuando nosotros, y cuando te quiero llevar a ser un discípulo de Dios, al darte a conocer a Dios, solamente al darte a conocer a Dios, te vas a dar cuenta de todas las cosas que hemos creído que son falsas y todas las cosas que hemos dejado de hacer que son verdaderas. Entonces, tremendo es esto, ¿no? Se me acabó el tiempo, voy a orar y voy a seguir, vamos a seguir con los atributos de Dios la próxima clase. Vamos a estar 2 o 3 clases más con esto, pero vamos a conocer a Dios, el Dios de la palabra, no el Dios que nos han contado, sino el Dios de la palabra, y vamos a ser bendecidos. Padre, yo te doy gracias y te bendigo en esta noche por tu amor y misericordia. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, que somos e infringimos, Señor, tus ordenanzas, los principios que tienen valor, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es de buen nombre. Señor, cuando nosotros infringimos esto, Señor, estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel hizo. Y Señor, y ellos tuvieron justa retribución por su pecado, pero también tú los bendijiste cuando ellos ponían toda su confianza en ti. Enséñanos, Padre, de los errores pasados, Señor, que nosotros podamos aprender y dejar de ser nosotros altivos en el corazón y pensar de que hoy, porque tengamos y hayamos aceptado a tu Hijo, el que tú diste, Señor, para el perdón de nuestros pecados, que ahora nosotros podamos vivir y pecar libremente sin ser nosotros juzgados. Perdónanos, Señor, por nuestro error. Perdónanos, Señor, por lo que desconocemos. Perdónanos, Señor, y no nos castigue, Señor, por cualquier cosa que nosotros hayamos mal, sino más bien que tu Espíritu Santo nos enseñe, que nos diga las cosas, Señor, que nosotros tengamos que hacer, y aquellas que nos son ocultas, Señor, revélanos, para que nosotros, Señor, no hagamos lo malo delante de tu presencia. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios invariable. Tú eres un Dios, Señor, que no depende del hombre, no dependes de nadie. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, Señor, para que entonces yo pueda ser entonces como tu boca. Oh, Padre, como tu boca. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.